vamos a hablar un poco de encuestas y vamos a hablar de rebotes y de repercusiones de gran parte de todo lo que hemos venido contando a lo largo de estas semanas. El tema de los cuadernos ya empieza a tener algún tipo de rebote en la opinión pública, por sobre todas las cosas. Pero se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho más que yo, no lo voy a contar yo. Lucas Romero, bienvenido. Gracias por estar aquí. Es analista de Sinopsis Consultores y midieron el tema de los cuadernos. ¿Qué resultados les dio? Sí, efectivamente, a ver, digamos, en primer lugar aclarar que estamos no frente a un hecho, sino un acontecimiento de trascendencia social y difícil de dimensionar por el nivel de información que va arrojando día a día, Claro. con lo cual es difícil hoy dimensionar un impacto de semejante acontecimiento. Sí, o que por lo menos se mantenga en el tiempo. Habría Exactamente. que ver Pero, qué pasa con el avance, por cuestiones ¿no? de calendario, teníamos nuestro relevamiento por estos días, así que aprovechamos para eventualmente abordar un poco cómo está observando la opinión pública el asunto. Y nos concentramos en dos ejes. Por un lado, tratar de identificar cuál era la credibilidad que la gente le otorgaba a esos cuadernos. Así un 50%, un 49,6% nos decía que cree que lo que cuentan los cuadernos es cierto. Un 32% nos dice que no cree nada de lo que cuentan los cuadernos. Un 17% dice que no sabe. Con lo cual, desde el punto de vista de la credibilidad, hay una mayoría bastante considerable que considera que lo que cuentan los cuadernos es cierto. Y por el otro lado, el otro eje era, bueno, cómo impactaba esto en la imagen que la gente tenía de la expresidenta. Y fíjate qué curioso, Lorena, el 50% nos dice que a pesar de esta información, o en todo caso esta información viene a ratificar lo que ya sabía, que la expresidenta era corrupta. O sea, una mitad dice... Un 50% dice, a mí esto me ratifica lo que yo ya pensaba precedentemente. Un 32% nos dice, no, a pesar de estos acontecimientos, yo sigo pensando que la expresidenta no es corrupta, no está involucrada, no estuvo vinculada a esta trama. Con lo cual, digo, si sumamos esos dos guarismos, estamos en un 82% que nos dice, a mí esto no me cambió la opinión. Claro. ¿No? Claro. Con lo cual, ahí uno Digamos, podría no hay decir... un cambio de opinión, pero hay sí una mirada sobre. Uno podría decir que en términos cuantitativos, el impacto en términos generales sobre la opinión pública es acotado. Es acotado. Pero, perdón, me quedo pensando en esto de los números, porque vos mencionás un 32%, que puede ser un poquitito por encima, pero no deja de estar ahí cerca del núcleo duro del kirchnerismo, digamos, de esa intención de voto, sobre todo de Cristina, que la ha ido acompañando a lo largo de estos últimos años y que ahora probablemente sean los que ratifiquen, le creo. Totalmente, y te vinculo varios números. 33% nos dice que no cree lo que dicen los cuadernos. 32% nos dicen que, a pesar de esto, siguen creyendo que la expresidenta no está vinculado con hechos de corrupción. Un 30,2% nos dice que votaría el kirchnerismo si hoy fueran las elecciones, y un 31% nos dice que tiene buena o muy buena imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate que son guarismos parecidos, creo que nos está hablando de un segmento de la población, de la opinión pública, que tiene un nivel de apoyo consistente y persistente en el tiempo hacia la figura del expresidente, ¿no? Digamos, de momento no hay ningún avance contundente sobre la figura concreta de la expresidenta actual senadora. Esto vale la pena decirlo y ratificarlo. De todas maneras, ¿pensás que se va a mantener ese núcleo incluso aunque se logre avanzar concretamente con pruebas sobre la figura de la expresidenta? ¿Pensás que esto tiene que ver con cierta cuota de negación de ese núcleo duro? A ver, y para digamos, continuar y concluir la reflexión, creo que no está impactando en la forma, sino en el fondo. O en todo caso, no está afectando en la morfología de la opinión pública, pero sí puede estar afectando en la consistencia. Me explico. A ver. No observamos ninguna variación en términos de imagen negativa e imagen positiva de la expresidenta respecto de nuestros últimos registros. La expresidenta mantiene su imagen positiva en torno al 30-31%, mantiene su imagen negativa en torno al 58%, a pesar de la aparición de estos cuadernos. Pero creo que ese 58% de imagen negativa se vuelve mucho más consistente con la aparición de esta información. Entonces, creo que sí, seguramente, no le afecta tanto por el piso, que se lo ve sólido, pero sí le puede estar consolidando el techo. Un techo, claro. Un techo que ya de por sí era bajo y que claramente es el desafío que tiene la expresidenta de cara al proceso electoral, porque hoy los escenarios que uno está observando claramente nos están hablando de una elección que pudiera definirse en un balotaje con un techo tan bajo y tan consolidado, seguramente va a ser un desafío complejo para el expresidente. En esa hipotética elección, en ese desafío para la expresidenta, también hay un desafío para el actual oficialismo. Estamos en tiempos donde la economía viene mandando, y mucho fuertemente, con preocupaciones para la opinión pública y demás. ¿Cómo se darían esos escenarios si eventualmente el presidente actual decidiera ir por la reelección?
Y si, no sé si lo han medido, si llegara a haber un plan B y fuera María Eugenia Vidal en lugar de Mauricio Macri. Cualquier proyección electoral que uno haga tiene que incorporarle una proyección económica, ¿no? Lógicamente, la economía va a ser un factor determinante del voto. Hoy el 54% de la gente nos dice que los principales problemas que afectan al país son económicos, inflación, desempleo. Es más, digo, se ha discutido mucho de si la aparición de los cuadernos desplaza la economía de la agenda o del debate. Puede ser que ocupe un lugar en los medios. Ahora, Claro, la economía le afecta a la gente de manera directa, cuando va al supermercado a comprar claro. cosas o cuando tiene que pagar tarifas más caras. Es decir, no va a desplazar las preocupaciones económicas de la cabeza de la gente. Ujú. Claramente, si el gobierno, digamos, aspira a tener un resultado positivo en la elección, va a necesitar que la economía no juegue en contra y decididamente va a ser un factor determinante para la performance del oficialismo. Hoy, medido en intención de voto, estamos viendo un oficialismo en torno al 32% de intención, tanto en intención de voto oficialismo-oposición, como cuando uno lo mide por espacios. Sí. Cambiemos tiene un 32% de intención de voto. Eso, lógicamente, ya lo deposita en una segunda vuelta. Claro. Con lo cual, creo que uno puede ganar el partido jugando mal, pero necesita meter un gol. Claro. Y ese gol tiene que ser la economía. No quiero dejar que te vayas sin preguntarte por otros personajes que han ido apareciendo con intenciones de convertirse en presidenciables. Pienso en Pichetto, pienso en Rossi, casi todos del ámbito del peronismo, digamos, para hablarlo más globalmente. Con la intención, Felipe Solá, el propio Sergio Massa. ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Qué pasa con esas figuras que algunas de ellas todavía no son demasiado conocidas? Hay una identificación de dirigentes, hay una Mm. identificación de candidatos, no hay una identificación de espacio alternativo opositor al kirchnerismo. Creo que esa es la principal dificultad que tiene el peronismo, que fíjate qué curioso, se define como antítesis, un peronismo no kirchnerista. Es decir, como si necesitara de la otra parte para Claro, tener una identidad. claro. Creo que esta es la dificultad que tiene ese peronismo que está tratando de construir una alternativa opositora distinta. Y creo que esa es la dificultad que además se va a reflejar en los números, porque cuando uno va a medir intención de voto, lo que ve es que 2/3 del electorado está claramente definido en los extremos por el oficialismo y por el espacio que lidera la expresidenta. Y allí aparece en el medio un tercio muy heterogéneo. Claro. Muy heterogéneo porque no es un tercio difícil de juntar y creo que ese es el desafío para el peronismo no kirchnerista, ¿no? Lucas, gracias por haber venido. Un placer. Un placer venir. Por favor, Gracias. faltaba más.